Gabriela, después de 9 años, tu posición ya no existe. Las palabras de mi jefe resonaron en la sala de conferencias como un martillo contra el cristal. Ahí estaba yo, sentada frente a él y la representante de recursos humanos, sintiendo como mi mundo se desmoronaba en segundos. Efectivo inmediatamente, continuó con esa frialdad que solo los cobardes pueden mostrar cuando destrozan la vida de alguien. Puedes limpiar tu escritorio hoy. Sonreí. Sé que suena extraño, pero sonreí. Entiendo perfectamente, dije con una calma que lo sorprendió. Incluso vi cómo intercambiaron miradas confundidas. No tenían idea de lo importante que sería el viernes. Mi nombre es Gabriela Restrepo, y durante 9 años fui la contadora principal de Innovaciones Técnicas Ramos, una empresa mediana de consultoría empresarial. 9 años de llegar temprano, quedarme tarde, y ser la persona en quien todos confiaban cuando los números no cuadraban. 9 años de lealtad absoluta. Y así me lo pagaban. Pero déjenme contarles algo que mi ex jefe, el señor Ramos, no sabía sobre mí. Antes de trabajar para él, estudié auditoría empresarial. Durante mis años universitarios, aprendí a reconocer patrones donde otros solo ven números. Aprendí a identificar inconsistencias escondidas entre facturas y balances. Y durante los últimos meses, había estado viendo cosas muy preocupantes en los libros de la empresa. Mientras empacaba mis cosas en una caja de cartón, recordé exactamente cuando comenzó todo. Fue en marzo, cuando noté la primera irregularidad en los reportes mensuales. Una transferencia extraña por 50,000 pesos que no coincidía con ningún proyecto activo. Debe ser un error, pensé entonces. Pero los errores no se repiten mes tras mes con exactamente la misma cantidad. Luego vinieron más inconsistencias. Pagos a proveedores que no podía verificar. Facturas con números que no seguían los protocolos establecidos. Contratos con empresas que no aparecían en nuestra base de datos autorizada. Los patrones eran inconfundibles para alguien con mi entrenamiento. Pero aquí viene lo que realmente me molestó. Cuando intenté expresar mis preocupaciones, me dijeron que estaba viendo problemas donde no los había. Que era demasiado detallista. Que me enfocara en mi trabajo básico. ¿Mi trabajo básico? Mi trabajo era exactamente mantener la integridad de los números según las políticas de la empresa. Así que hice algo que una simple contadora detallista haría: documenté cada irregularidad que encontré. Cada patrón sospechoso, cada inconsistencia, cada violación a los protocolos internos. Y guardé copias de todo en un lugar seguro. No porque tuviera un plan maestro, sino porque sabía que algún día, alguien podría necesitar esa información. Mientras caminaba hacia la salida con mi caja en las manos, el señor Ramos me detuvo en el pasillo. Gabriela, y me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años, espero que no haya resentimientos. Los negocios son así, ya sabes. Por supuesto que no, respondí, manteniendo mi sonrisa. Los negocios siempre revelan la verdadera naturaleza de las personas. No entendió lo que quise decir. Pero pronto lo haría. Esa noche, en mi apartamento, abrí mi computadora y revisé mi correo electrónico. Había un mensaje que había estado esperando durante días, pero que no había llegado hasta ahora. Era una respuesta a una consulta que había enviado la semana anterior a la oficina corporativa de la empresa matriz, preguntando sobre los procedimientos correctos para reportar violaciones a las políticas internas. Estimada señorita, decía el mensaje, gracias por su consulta. Si tiene evidencia documentada de violaciones a nuestras políticas corporativas, puede presentar un reporte formal directamente a la junta directiva. Nuestro equipo de auditoría interna revisará la información y tomará las medidas correspondientes. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche del jueves. Mañana era viernes. Y tenía toda una caja de documentos que podría ser muy interesante para la auditoría interna corporativa. Pero había algo más que el señor Ramos no sabía. Algo que descubriría muy pronto y que cambiaría completamente su percepción de quién era yo realmente. Durante estos meses de documentar irregularidades, no había trabajado sola. El viernes llegó con una lluvia ligera que parecía presagiar cambios. A las 8 de la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina, sonó mi teléfono. Era mi prima Alejandra, quien trabajaba como asistente en el Departamento de Recursos Humanos Corporativo de la empresa matriz. Prima, me dijo con voz emocionada, ¿recuerdas toda esa documentación que me mostraste sobre las inconsistencias en tu sucursal? Sí, claro. ¿Por qué?
Bueno, después de que me contaras todo, consulté discretamente con mi supervisor. Él dice que tienes evidencia más que suficiente para presentar un reporte formal ante la junta directiva. De hecho, me autorizó a programar una reunión urgente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que si quieres, la junta directiva puede recibir tu reporte hoy mismo. Con toda la documentación que has recopilado, podrían enviar un equipo de auditoría interna inmediatamente. 2 horas después, estaba en las oficinas corporativas, acompañada por Alejandra y su supervisor, el director de recursos humanos corporativo. Frente a nosotros estaba el jefe de auditoría interna, revisando meticulosamente cada documento que había recopilado durante meses. Señorita Restrepo, me dijo finalmente, esta documentación muestra violaciones serias a nuestras políticas corporativas. Los patrones que ha identificado indican mal manejo de recursos y violación de protocolos internos. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que vamos a enviar un equipo de auditoría interna a su sucursal esta misma tarde para investigar estas irregularidades. Sentí una mezcla de nervios y satisfacción corriendo por mis venas. Hay algo que debo preguntarle, continuó el auditor. ¿La administración de la sucursal sabe que usted ha estado documentando estas violaciones a políticas? No directamente, respondí. Pero ayer me despidieron sin previo aviso. El auditor y el director de recursos humanos intercambiaron una mirada significativa. Eso es muy preocupante, murmuró el auditor. ¿Usted cree que su despido está relacionado con sus observaciones? Es posible. Durante los últimos meses, cada vez que expresaba preocupaciones sobre el cumplimiento de políticas, me decían que me enfocara en otras tareas. Perfecto, dijo el auditor, cerrando la carpeta. Eso nos da contexto adicional. Necesitaremos que esté disponible esta tarde para acompañar a nuestro equipo de auditoría. A las 3 de la tarde, estaba parada frente al edificio donde había trabajado durante 9 años. Pero esta vez, no entraba como empleada despedida. Entraba como consultor especial del equipo de auditoría corporativa. Al llegar a la recepción, vi el ambiente tenso que se había creado. Había 3 auditores corporativos con portafolios y equipos de cómputo. Los empleados caminaban en silencio, con expresiones de confusión y preocupación. Y ahí, en medio de todo, estaba el señor Ramos. Su cara se puso pálida cuando me vio entrar acompañada de los auditores corporativos. Gabriela, murmuró, acercándose rápidamente. ¿Qué significa esto? Antes de que pudiera responder, el auditor principal se acercó. Señor Ramos, soy el auditor Jiménez de la oficina corporativa. Estamos aquí para realizar una auditoría interna de los procedimientos y políticas de esta sucursal. Vi cómo el señor Ramos tragaba saliva nerviosamente. ¿Qué tipo de auditoría?, preguntó con voz temblorosa. Una revisión completa de cumplimiento de políticas corporativas basada en reportes de irregularidades que hemos recibido, respondió el auditor con autoridad. El señor Ramos me miró con una expresión que mezclaba shock y comprensión creciente. Señorita Restrepo, me dijo el auditor, ¿podría mostrarnos exactamente dónde identificó estas violaciones a políticas? Por supuesto, respondí, dirigiéndome hacia la computadora que había sido mía durante 9 años. Mientras caminaba, sentí la mirada intensa del señor Ramos siguiéndome. Sabía que cada paso que yo daba lo acercaba más a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero había algo que aún no sabía. Algo que estaba a punto de descubrir y que haría que toda la situación fuera aún más complicada. Durante mis investigaciones, había descubierto que las violaciones a políticas no eran obra de una sola persona. Y esa segunda persona acababa de llegar a la oficina. La vi entrar por la puerta principal con su confianza habitual, obviamente sin idea de lo que estaba ocurriendo. Era María Fernanda Torres, la directora financiera, quien llevaba trabajando en la empresa tanto tiempo como yo. Su expresión de tranquilidad se transformó completamente cuando vio a los auditores corporativos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, dirigiéndose directamente al señor Ramos. El auditor Jiménez consultó sus notas. ¿Es usted la señora Torres, directora financiera? Sí, respondió ella, con una voz que comenzaba a mostrar nerviosismo. Perfecto. También necesitamos revisar los procedimientos que usted supervisa. Su firma aparece en varios de los documentos que estamos auditando. Fue en ese momento cuando vi algo que me confirmó todas mis sospechas. María Fernanda miró instintivamente hacia el señor Ramos, y él le devolvió una mirada de advertencia.
Era la confirmación silenciosa que había estado esperando. Auditor, dije, acercándome al grupo, hay algo importante que debo explicarle sobre los patrones que documenté. Por favor, continúe. Durante mis observaciones, noté que las violaciones a políticas seguían un patrón muy específico. Los pagos no autorizados siempre se procesaban exactamente 3 días después de que se cerraran los contratos más grandes de la empresa. El auditor anotaba cada palabra. Eso sugiere coordinación entre personas con acceso a información privilegiada, continué. Solo 3 personas en esta sucursal tenían acceso a esa información con esa precisión: el señor Ramos, yo, y la directora financiera. Los ojos de María Fernanda se llenaron de algo que parecía pánico controlado. Eso es una acusación muy seria, murmuró. No es una acusación, respondí calmadamente. Es una observación basada en evidencia documentada sobre violaciones a nuestras políticas corporativas. El auditor Jiménez se dirigió a sus colegas. Necesitamos revisar todos los registros de acceso a los sistemas financieros de los últimos 6 meses, les dijo. Especialmente la actividad fuera del horario laboral normal. ¿Por qué fuera del horario laboral?, preguntó el señor Ramos, tratando de sonar casual. Porque respondí antes de que el auditor pudiera hacerlo, muchos de los pagos no autorizados fueron procesados después de las 6 de la tarde, cuando la mayoría del personal ya se había ido. María Fernanda palideció visiblemente. Señorita Restrepo, dijo el auditor, ¿cómo sabe usted los horarios exactos de estos procesamientos? Porque durante los últimos meses, cuando comencé a notar las irregularidades, empecé a quedarme más tarde para revisar los registros del sistema. Quería entender exactamente cuándo y cómo se estaban violando nuestros protocolos. ¿Y qué descubrió? Que los pagos siempre se procesaban usando credenciales de acceso de nivel directivo, pero en horarios cuando los directivos supuestamente no estaban en la oficina. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El auditor Jiménez cerró su libreta. Señor Ramos, señora Torres, la auditoría corporativa requiere que se presenten en las oficinas principales mañana para una revisión detallada de estos procedimientos. ¿Estamos en problemas?, preguntó María Fernanda con voz quebrada. Están siendo llamados para explicar las violaciones a políticas corporativas que hemos identificado, respondió el auditor. Las medidas disciplinarias se determinarán basadas en los hallazgos. Mientras se preparaban para irse, el señor Ramos se acercó a mí una última vez. Gabriela, y me dijo en voz baja, espero que sepas lo que estás haciendo. Esto puede tener consecuencias que no has considerado. Mantuve mi compostura. Señor Ramos, le respondí con calma, las únicas consecuencias que me preocupan son las de no hacer lo correcto cuando uno tiene la oportunidad. Esto no va a terminar como piensas, murmuró antes de alejarse. Pero mientras los veía irse, yo sabía algo que él no sabía. Ya había terminado exactamente como debía terminar. O al menos, eso creía. Porque 3 días después, recibiría una llamada que cambiaría mi vida de una manera que nunca había imaginado. Señorita Restrepo. La voz al teléfono era formal pero cálida. Soy el doctor Alejandro Vargas, presidente de la Junta Directiva de Innovaciones Técnicas Ramos. Mi corazón se aceleró. La Junta Directiva. Los verdaderos propietarios de la empresa. Necesitamos reunirnos con usted urgentemente, continuó. ¿Podría venir a nuestras oficinas principales esta tarde? 3 horas después, estaba sentada en una elegante sala de conferencias, frente a 5 personas en trajes impecables. Pero por primera vez en semanas, me sentía completamente tranquila. Señorita Restrepo, comenzó el doctor Vargas, queremos agradecerle personalmente por su integridad y profesionalismo. Gracias a su reporte, hemos podido identificar y corregir violaciones serias a nuestras políticas corporativas. Asentí, esperando escuchar más. La auditoría reveló que durante los últimos 2 años, se desviaron recursos por aproximadamente 300 millones de pesos hacia gastos no autorizados y pagos a proveedores no verificados. Continuó una de las mujeres de la Junta. ¿300 millones?, pregunté, sorprendida. Mis cálculos habían sido mucho más conservadores. Sí. Sus observaciones iniciales nos llevaron a un análisis más profundo que reveló el alcance real de las violaciones, explicó el doctor Vargas. Tanto el señor Ramos como la señora Torres han sido relevados de sus funciones por violaciones graves a las políticas corporativas. Sentí una mezcla de alivio y satisfacción. Sin embargo, continuó el doctor Vargas, ahora tenemos un desafío diferente.
La sucursal necesita liderazgo nuevo y confiable. Los empleados están preocupados, y necesitamos restaurar la confianza de nuestros clientes. ¿Qué están proponiendo?, pregunté, aunque comenzaba a intuir hacia dónde se dirigía la conversación. Queremos ofrecerle la posición de directora de operaciones de la sucursal, dijo la mujer que había hablado antes. Con la autoridad para reestructurar el equipo y implementar los controles que considera necesarios. Me quedé sin palabras por un momento. Además, añadió el doctor Vargas, la Junta ha decidido crear un nuevo departamento de cumplimiento y auditoría interna. Queremos que usted supervise el desarrollo de este sistema en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Era más de lo que había soñado. Pero había algo que necesitaba aclarar. ¿Qué pasará con los empleados que sabían que algo extraño estaba ocurriendo pero no dijeron nada? Hemos investigado eso exhaustivamente, respondió el doctor Vargas. Descubrimos que varios empleados sí notaron irregularidades, pero fueron desanimados o intimidados cuando intentaron reportarlas. De hecho, añadió otro miembro, encontramos evidencia de que tanto el señor Ramos como la señora Torres habían creado un ambiente donde cuestionar los procedimientos era visto como deslealtad. Eso explicaba muchos de los silencios que había notado durante mis años en la empresa. Los empleados que demostraron integridad durante este proceso tendrán oportunidades de crecimiento, continuó el doctor Vargas. Y hemos implementado una política de comunicación abierta para que situaciones como esta nunca vuelvan a ocurrir. Me incliné hacia adelante. ¿Y qué garantías tengo de que mi posición será respetada si identifico problemas en el futuro? Esa es exactamente la actitud que esperábamos, dijo el doctor Vargas con una sonrisa genuina. Su trabajo será específicamente identificar y prevenir violaciones a políticas. La Junta la respaldará completamente en esa función. Tomé la carpeta que me extendían. El contrato mostraba un salario que era más del doble de lo que había ganado antes, además de beneficios que nunca había tenido. Pero más importante que el dinero era lo que representaba. La oportunidad de usar mis habilidades para proteger la integridad de la empresa y de sus empleados honestos. Acepto, dije, firmando el contrato. 6 meses después, estaba en mi nueva oficina revisando los reportes mensuales de cumplimiento cuando mi asistente me informó que tenía una visita. Era uno de los empleados más jóvenes, quien parecía nervioso. Señora Restrepo, me dijo, he notado algo extraño en los procedimientos de la sucursal de Medellín. Probablemente no es nada, pero... Siéntate, le dije inmediatamente. Cuéntame exactamente qué has observado. Mientras él hablaba, recordé las palabras que el señor Ramos me había dicho, esto no va a terminar como piensas. Tenía razón. No había terminado como yo pensaba. Había terminado mucho mejor. Porque ahora, cada preocupación legítima tenía una voz. Cada empleado honesto tenía protección. Y cada violación a políticas tenía a alguien capacitado para identificarla y corregirla. La justicia no siempre llega de la manera que esperamos, pero cuando llega con paciencia y preparación, puede cambiar no solo nuestras vidas, sino las vidas de todos los que nos rodean. Y esa, descubrí, es la victoria más dulce de todas.